Bueno, somos del grupo del grupo de las tertulias de Barcelona y nos reunimos aquí para debatir. El tema de hoy es atravesar fronteras, las peripecias de la especie humana a través del tiempo y de la historia por la geografía del planeta. Empiezo. Vamos a ver si ahora empiezo bien o mal aquí. Atravesar fronteras. La especie humana, al mantenerse fluida, amplió su campo visual, divisó la lejanía, fue hacia ella y durante miles de años lentamente ocupó tierras. Podríamos decir que todo este peregrinaje duró miles y miles de años, de los hombres de la prehistoria. Todavía no habían creado, digamos, pueblos. Andaban por ahí, como vulgarmente se dice. Ocupó tierras que hizo suyas cuando cambió de nómada, cazador-recolector, a sedentario, agricultor. Con los excedentes de las cosechas tenía que esperar a que fructificasen. Y entonces, en ese tiempo ya hizo asentamientos en determinados puntos geográficos de la tierra, generalmente las zonas más fértiles, como el otro día hablamos de los asirios. Generalmente las primeras civilizaciones empezaron en la zona de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. Con los excedentes de las cosechas comerció y se crearon las ciudades-estado, con sus gobernantes poderosos, que construyeron murallas y crearon ejércitos que parecían inexpugnables, pero que cayeron las murallas y fueron vencidos. Los vencedores se quedaron, o sea, los atacantes eran otros pueblos, digamos, limítrofes o más lejanos, atacaban porque querían un botín de guerra normalmente, o ansiaban los bienes que tenían las personas que estaban dentro de las murallas. Cuando fueron vencidos, los vencedores se quedaron con el territorio, botín de guerra, y practicaron la ley del más fuerte, o sea, del vencedor. En la antigüedad, las tribus se convirtieron en pueblos que buscaban su espacio vital. La historia no es más que el trasiego de unos pueblos conquistando a otros, sin fronteras definidas. Los griegos y los romanos a los del norte les llamaban bárbaros, no tenían sus costumbres. El Imperio Romano abarcó demasiado territorio y sus límites no eran totalmente defendibles. Por lo tanto, cayeron en decadencia, que ya uno de los chicos aquí traerá un tema sobre la decadencia del Imperio Romano. En la Edad Media existían reinos, no naciones. Las naciones soberanas son recientes en la historia. Antes fueron los imperios, que controlaban territorios inmensos. Y dentro de ellos existían diversos pueblos de diversas etnias. Con la disolución de los imperios se construyeron ya las naciones. Los imperios se desintegraron a principios del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue cuando se crearon las naciones que ahora mismo conocemos. A partir de la Segunda Guerra Mundial quedaron fijas. Solamente cuando fue la guerra de Yugoslavia, entonces hubo ahí un problema de fronteras, porque Yugoslavia se dividió en cinco naciones soberanas. Kosovo todavía no es reconocida por muchas naciones del mundo. Desde siempre se ha necesitado un salvoconducto para viajar. El pasaporte se creó a principios del siglo XX con un formato universal, o sea, que sirviera para presentar en todas las aduanas y fronteras del mundo. Tiene 38 páginas y las tapas verdes, todo lo conocemos porque los que hemos viajado al extranjero pues lo hemos tenido que presentar en los aeropuertos. Puede ir acompañado de visado, en el que ha de constar días de estancia, dinero disponible y motivo del viaje.
El visado lo concede el pueblo de que la nación que vas a visitar. Te lo puede conceder o no. Generalmente lo concede. La nacionalidad no la podemos elegir, nos la dan. Es la que tienen nuestros padres, nuestros progenitores que viven en un lugar determinado. Podemos, al ser adultos, renunciar a ella y obtener otra. También se puede tener doble nacionalidad, que es lo que tienen generalmente muchos latinos cuando llevan aquí en España ya unos cuantos años, entre 5 o 10, les hacen un pequeño examen que superan y que los nativos no superaríamos porque les hacen preguntas sobre geografía, sobre la Constitución, que nosotros digamos que nos hemos preocupado. Y entonces les dan la nacionalidad. También se puede obtener por matrimonio mixto. O sea, si una española se casa con un extranjero, el extranjero, si así lo quiere, puede obtener la nacionalidad española. Supongo que en otros países también funciona más o menos lo mismo. A los emigrantes obtener la nacionalidad les facilita la vida en el país de acogida. Tienen derecho a voto y tienen otros derechos que los nacionales también tenemos. Algunos inmigrantes eliminan su documentación de origen porque piensan que así no los devolverán en caliente. A veces oímos que esos emigrantes, que algunos, sobre todo los más jóvenes, que vienen sin documentación. Pero esto más bien les perjudica que les beneficia, porque todo ser tiene que estar documentado y eso facilitará, digamos, su introducción en el país de acogida. Si le pone palos a la documentación, pues seguramente tendrá problemas. Todos somos de algún lugar. Al emigrante sin permiso a la sociedad de acogida no le facilita la vida. Tardan con suerte en obtener la documentación oficial unos 2 años, o algunos 3, mientras tanto sobreviven. Si se quedan muchos años en el país, puede suceder que se desarraiguen de las raíces de su país anterior. Y puede suceder, también nos ha pasado a los emigrantes que hemos venido de otras provincias o regiones de España, que digamos que llega un momento que nos desarraigamos. No somos ni de aquí ni de allá. Están también creando tendencia a los nómadas digitales, que teletrabajan desde diversas ciudades del mundo, residiendo en ellos unos meses, o ocupan apartamentos y pisos turísticos. Cuando se acabe la guerra de Ucrania, seguramente habrá nuevas líneas de frontera que dictará Putin, el vencedor. Lo suponemos siempre vencedor porque hasta por ahora tiene más armas y más poder que los ucranianos. El que vence siempre se lleva la mejor parte. Lo de Palestina acabará mal. Las nuevas fronteras, tanto de Palestina como de Ucrania, han de ser reconocidas internacionalmente. Si así no sucede, pues los países, los que son muy fuertes no se preocupan. No son reconocidos y no se preocupan, a lo mejor no se preocupa, pero hay otros países que sí, que necesitan ser reconocidos. La pérdida de espacio propio es sentido como una amputación. Por ejemplo, vamos a suponer, sé que, por ejemplo, en la zona del Donbass, de Ucrania, parece que cuando en la época de la Unión Soviética, Stalin, digamos que trasladó mucha población a zonas limítrofes. Porque claro, como la Unión Soviética tenía el poder hasta las fronteras con Alemania, desplazó muchas poblaciones. Y entonces en las fronteras, tanto en las zonas bálticas como Lituania y Estonia, hay bastante población rusa todavía. Y en la zona del Donbass se ve que hay bastante. Entonces es una de las disculpas de Putin para invadirlo. Diciendo que eso es zona rusa porque allí la mayoría de la población es rusa. Pero ¿qué sucede? Que si tú estás y sientes un país y viene un vencedor y te dice, no, tú ahora no eres ucraniano, que eres ruso, pues lógicamente ya no eres de la nacionalidad que te escribieron cuando naciste, sino que ahora eres otra nacionalidad. Eso te puede crear un conflicto existencial. Patria y nación son conceptos abstractos, simbólicos. El patriotismo es un sentimiento. El nacionalismo es una ideología. Conclusión.
Algunos idealistas quisieran ser apátridas, pero su ser apátrida no da ninguna ventaja. La realidad es que nuestra biografía está en parte determinada por el país en que nacemos. Somos tribales y territoriales, con sentido de pertenencia. Nuestro país y los otros países han estado sometidos a los avatares de la historia. Y en esta energía dinámica, lo mismo construimos que destruimos. Creamos amigos que enemigos. Quizás la mejor sería ser cosmopolita, sin demasiadas raíces. El nacionalismo exacerbado fanatiza la historia. El derecho de conquista está prohibido por la legislación internacional, pero algunos no le hacen caso. El derecho de asilo existe, pero se otorga a cuentagotas. A nivel internacional es difícil juzgar a los criminales de guerra a no ser que sean extraditados. Por otra parte, ahora mismo está bastante en el candelero de las noticias la cuestión de los aranceles. Los aranceles son una tasa internacional que existe ya desde la antigüedad. Es una manera de proteger a las naciones comercialmente. Entonces se ponen trabas a las importaciones para proteger lo que se produce en un país. ¿Qué sucede ahora con Trump? Que por su misma personalidad, no es que haya sido totalmente necesario lo que está él programando de subir los aranceles hasta un 30%, un 50%, y en algunos casos hasta un 200%, es una traba comercial que impide el buen funcionamiento del comercio internacional. Esto puede ser motivo de boicots de esos países que se sienten un poco agredidos por estos aranceles y dicen, bueno, pues vale, yo ahora te hago a ti el chantaje que no voy a consumir tus productos. Entonces, esto no beneficia a nadie. Entonces, los aranceles internacionales tienen que ser, digamos, pagables. Un 3%, un 4%, lo máximo un 15%. Lo que pretende Trump, pues no es asumible. Y claro, puede crear conflictos. Luego también el dinero es transfronterizo. Los paraísos fiscales, pues, en los paraísos fiscales va el dinero de los ricos, que lo han trabajado en su lugar de origen o lo han trabajado en otros países con sus deslocalizaciones. No sé si no tienen mucho apuro en sacárselos de encima, porque claro, eso perjudica a la fiscalidad de cada nación. Entonces, por ahora no se han podido erradicar. Luego están las mafias internacionales, que por alguna razón compran y venden voluntades y también se trasladan de un lugar a otro sin poder ser, algunas veces enredadas, y algunas mafias, digamos, a un grupo de delincuentes mafiosos se les encarcela, pero vuelven a salir otros como sectas porque tienen una logística y estructura que funciona así. Que cuando uno se desaparece, otros mafiosos nacen. Y sobre los apátridas, bueno, hay algunos pueblos, los Rohingya, me parece que eran, que vivían no sé si eran en Indonesia, se les considera como apátridas, porque no se los considera de ningún lugar. En realidad, un apátrida, a veces te puedes acoger a ser apátrida, por ejemplo, Salman Rushdie, por ejemplo, que no es apátrida. Pues para no ser perseguido, que se puede, digamos, considerar apátrida. Hay alguna documentación sobre el particular, pero es muy difícil ser apátrida. ¿Y qué más os podría decir? Respecto a la cuestión es ahora también que Trump, como está en el candelero todos los días, ahora dice que si él va, que por la fuerza o por el chantaje, que va a invadir Groenlandia, Canadá, Panamá, pero claro, esto desde el punto de vista internacional no lo puede hacer, son fanfarronadas. Pero, ¿qué sucede? Que con esas teorías, tiene, ¿cómo puedo decirte? En el punto de mira a las personas que pueden ser afectadas, que no crea la teoría del caos, que no saben a qué atenerse, digamos, las personas que pueden ser afectadas con personas que pueden, según la teoría de Maquiavelo, lo pueden considerar un loco, por ejemplo, a Trump.
Y entonces el que te consideren loco te puede dar excusas para tus propios excesos. No sé lo que sucederá en el futuro con este hombre y si solamente fanfarronea o a ver qué puede hacer. Y ya dejo el tema y ya os dejo a vosotros que habléis. Ya está. Bueno, pues, gracias.